A veces, un solo viaje puede cambiar toda tu vida. Fuimos a este rincón paradisíaco para descansar, escapar de la rutina y disfrutar de la compañía de amigos. Pero nunca imaginé que este descanso partiría mi mundo en dos. Me sentía atraída hacia alguien que no debía formar parte de mi vida, como una fuerza imposible de detener. Miraba a los ojos de mi esposo y comprendía que lo tenía todo, pero aún así buscaba algo más. ¿Cómo empezó todo? Tal vez en el momento en que lo conocimos. Su voz, su seguridad. Todo eso despertó en mí algo que había enterrado hace mucho tiempo. No busco justificarme, pero quiero que conozcan toda la verdad. Escucharán mi historia, pero estén preparados. No hay personas perfectas en ella. Llegamos a este país juntos. Yo, mi esposo Luis y nuestros amigos María y Diego. Mi matrimonio con Luis no era malo, pero sí vacío. Él solía perderse en su trabajo, y en casa solo quedaba el silencio. En los últimos años, sentía que éramos más como compañeros de piso que como marido y mujer. Tenía la esperanza de que este viaje nos ayudara a acercarnos de nuevo. La primera noche en el hotel parecía sacada de un folleto turístico. Una brisa cálida, palmeras y un mar infinito. María propuso organizar una cena en la playa, y mientras estábamos sentados bajo el cielo estrellado, apareció él. Carlos, un guía local. Alto, con una sonrisa amplia y una voz aterciopelada, se presentó a nuestro grupo, y María enseguida inició una conversación con él. Mañana puedo llevarlos a un lugar al que los turistas no suelen llegar, propuso con naturalidad, jugando con las palabras como si lanzara una red. Una cala de la que no hablan las guías de viaje. Eso suena como una aventura, dijo María, y yo asentí, aunque apenas podía concentrarme. Carlos hablaba y miraba a todos, pero su mirada, o al menos eso creí, se detuvo un segundo más en mí. ¿O solo me lo imaginé? Luis reía con las bromas de Diego, sin notar mi desconcierto, y yo sentí cómo algo que había estado dormido dentro de mí comenzaba a despertar. Al día siguiente, nos preparamos para visitar esa enigmática cala, pero no podía deshacerme de un extraño presentimiento. Aquel día sería el inicio de algo mucho más grande que un simple paseo. A la mañana siguiente, nos dirigimos hacia la cala de la que había hablado Carlos. El camino no fue fácil. Primero una vereda sinuosa a través de una densa selva tropical, luego un tramo de costa rocosa. Pero cuando llegamos, comprendí que todo el esfuerzo había valido la pena. Arena blanca rodeada de altos acantilados y un agua tan cristalina que parecía extenderse hasta el infinito. Era un lugar completamente aislado del mundo. Carlos sabía cómo captar la atención. Nos contó historias sobre antiguas leyendas de esa cala, donde, según él, los enamorados solían esconderse del resto del mundo. Hablaba con tal pasión que era imposible dejar de escucharlo. ¿Y usted cree en esas historias? Pregunté de repente cuando terminó su relato. Por supuesto, respondió, mirándome directamente a los ojos. Solo el amor puede darle verdadero color a la vida. Mis mejillas se encendieron, y aparté la mirada rápidamente, fingiendo que observaba algo en la distancia. Pero, incluso así, podía sentir su presencia, como si entre nosotros hubiera surgido una conexión invisible. Luis estaba ocupado en ese momento. Junto con Diego, intentaba pescar con una pequeña red que Carlos les había dado. María, por su parte, tomaba fotos de la cala, buscando los ángulos perfectos. Nadie parecía notar cómo algo empezaba a formarse entre Carlos y yo, algo que ni siquiera yo estaba lista para aceptar. Esa noche, de regreso en el hotel, María propuso encender una pequeña fogata en la playa. Carlos trajo una guitarra, y su voz, acompañada por suaves acordes, llenó el cálido aire nocturno. Observé a Luis, que reía junto a María, y sentí un extraño vacío, como si él y yo viviéramos en mundos completamente diferentes. ¿Bailamos? Carlos se acercó a mí, extendiéndome la mano. Sus ojos brillaban bajo la luz del fuego. No respondí de inmediato, pero finalmente asentí, y él me guió hacia el centro del círculo de arena, un poco alejados de los demás. No creí que aceptarías, dijo en voz baja, mientras comenzábamos a movernos al ritmo de la suave melodía.
¿Por qué? Pregunté, tratando de mantener un tono neutro. A veces, las personas esconden lo que realmente desean, pero puedo ver que buscas algo más. No supe qué responder, pero sus palabras dieron en el blanco. Mi vida con Luis parecía estable, pero dentro de esa estabilidad, hacía tiempo que había dejado de sentirme viva. La fogata comenzó a apagarse, y regresamos con los demás. Luis me miró brevemente, pero no pareció darle importancia al hecho de que hubiera estado bailando con Carlos, y yo, por mi parte, sentí de nuevo ese calor extraño en mi interior, y me sorprendí de lo fácil que todo se estaba volviendo para mí. Al día siguiente todo parecía normal. El desayuno con los amigos, un día perezoso en la playa. Pero por dentro no encontraba paz. El baile con Carlos, sus palabras, todo seguía rondando en mi mente. Traté de estar cerca de Luis, pero, como siempre, él estaba ocupado con sus pensamientos y conversaciones con Diego. Más tarde, Carlos propuso una excursión en kayak. ¿Kayaks? Se sorprendió María. Eso es agotador. Vamos, será divertido, la animó Diego. Además, el mar está tranquilo. Todos aceptamos, y pronto estábamos en el agua. Remaba junto a Luis, pero mi kayak no dejaba de desviarse hacia los lados. Carlos, que iba un poco más adelante, se giró hacia mí. ¿Te va bien? Preguntó con una sonrisa, acercándose. Todo está bien, murmuré, aunque mis manos temblaban ligeramente por el esfuerzo. Tras una hora de remar, llegamos a una pequeña cala escondida. Luis y Diego volvieron a ocuparse de la pesca, y María se fue a fotografiar las rocas. Carlos, en cambio, me propuso dar un paseo por la orilla mientras los demás estaban distraídos. Es un lugar precioso, ¿verdad? Dijo cuando nos detuvimos cerca de una pequeña cueva. Sí, mucho, asentí, mirando el horizonte. Pero parece que no estás disfrutando del todo. Me giré hacia él. Sus ojos me miraban con una intensidad que me dejó sin palabras. En ellos había una comprensión que me hizo bajar la guardia. Es que, a veces es difícil cuando sientes que algo en tu vida se ha perdido, respondí en voz baja. ¿Y crees que puedes encontrarlo aquí? Su voz era suave, casi un susurro. No sé qué estoy buscando, confesé. Él dio un paso hacia mí, y por un instante el silencio se volvió pesado. Sentí su mano rozar la mía, un toque tan ligero que recorrió todo mi cuerpo. A veces, para encontrar algo, solo necesitas permitirte sentirte viva, dijo. No tuve tiempo de responder. Se inclinó hacia mí y me besó. Por un momento, todo se detuvo. Podría haberlo detenido, debería haberlo hecho, pero en lugar de eso, le respondí. En ese instante, el resto del mundo dejó de existir. Ni Luis, ni nuestros amigos, ni siquiera mis propios miedos. Cuando volví en mí, me aparté. Esto no está bien, susurré. Pero lo deseas, respondió Carlos con firmeza. No encontré palabras para refutarlo. Regresamos con los demás, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que ese día lo había cambiado todo. Después de aquel día, no podía deshacerme del sentimiento de culpa, pero junto con él surgió otra emoción, más aterradora, el deseo. Intentaba mantenerme alejada de Carlos, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si una chispa estallara entre nosotros, imposible de apagar. Luis no notaba nada. Estaba ocupado con las actividades del grupo. Planificaba con Diego otra excursión a las montañas. Hablaba de trabajo y bromeaba con María. Y yo caminaba sobre hielo delgado, esforzándome por ocultar mis sentimientos. Esa noche, María me invitó a dar un paseo por la playa. No luces bien, Isabela, dijo cuando nos alejamos de los hombres. ¿Estás ocultando algo? No, todo está bien, solo estoy cansada. Mentí, tratando de sonreír. Sabes que no soy ciega. Su tono se volvió más serio. Entre tú y Carlos hay algo, ¿verdad? Me quedé paralizada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía que ella podía escucharlo. Te estás imaginando cosas. Intenté quitarle importancia. Es solo amabilidad. Isabela, no quiero entrometerme, pero te vas a meter en problemas si esto sigue así. María se detuvo y me miró directamente a los ojos.
Luis no se lo merece. No respondí. No podía. Dentro de mí había dos voces en conflicto, una que gritaba que María tenía razón, y otra que insistía en que finalmente había encontrado algo real, algo que me había faltado todos estos años. Al día siguiente, Carlos me propuso encontrarnos temprano en la mañana, antes de que los demás despertaran. Dudé durante mucho tiempo, pero al final acepté. Nos encontramos en la orilla, donde todo estaba en calma. Solo el sonido de las olas llenaba el aire fresco de la mañana. ¿Todavía tienes dudas?, dijo, mirándome fijamente. Carlos, esto está mal. Tengo un esposo, respondí, pero mi voz temblaba. Pero él no te ve, Isabela. Tú lo sabes. Yo sí te veo. Sus palabras golpearon mi corazón, como si fueran verdades que no quería admitir. Se acercó más y me tocó suavemente. Esta vez no me aparté. Estábamos demasiado cerca como para retroceder. Sabía que esto lo destruiría todo, pero en ese momento era lo único que se sentía real. Cuando volví al hotel, Luis me preguntó dónde había estado. Le respondí que había salido a caminar por la playa. No hizo más preguntas, y yo entendí que acababa de dar el primer paso hacia un abismo del que ya no podría salir. Los días pasaban, pero la tensión dentro de mí crecía. Sentía cómo mis mentiras se enredaban a mi alrededor, como un nudo que no podía deshacer. Luis seguía sin notar nada, mientras que Carlos se volvía cada vez más insistente. Cada momento a escondidas con él era como una droga. Sabía que estaba destruyendo todo, pero no podía detenerme. Esa noche, María nos invitó a un bar en la playa. Ella y Diego querían organizar una especie de fiesta para pasar tiempo juntos. Carlos también estaba allí, y su presencia me ponía nerviosa. ¿Estás bien?, preguntó Luis al notar mi inquietud. Sí, todo está bien, respondí, evitando mirar hacia donde estaba Carlos. La noche transcurría tranquilamente hasta que María me apartó a un lado. Tienes que terminar con esto, Isabela, susurró con severidad. Vi cómo se miraban. No digas tonterías. Intenté desviar el tema, pero no me dejó ir. Es verdad, ¿no? ¿Le estás siendo infiel a Luis? Su voz subió de tono, y me congelé, temiendo que alguien pudiera escucharnos. No fui capaz de responder. Mi silencio era una confesión. Dios mío, Isabela, ¿entiendes lo que estás haciendo? María negó con la cabeza. No puedo quedarme callada. María, por favor, supliqué en voz baja, agarrándola del brazo. Fue un momento de debilidad. Lo voy a arreglar. Tienes que decírselo a Luis, respondió fríamente. O lo haré yo. Volví a la mesa intentando ocultar mi agitación. Carlos estaba contando algo, y todos reían. Sentí la mano de Luis en mi hombro, y ese simple gesto me hizo temblar de vergüenza. Después de la cena, cuando todos empezaban a retirarse, Carlos se acercó a mí. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. No, negué rápidamente con la cabeza. Esto se acabó, Carlos. Fue un error. ¿Un error?, rió amargamente. Su voz contenía un dejo de dolor. Tú lo sientes. ¿Por qué lo niegas? Porque esto lo destruirá todo, dije, levantando la mirada y viendo a Luis observándonos desde la distancia. Carlos siguió mi mirada y asintió, como si entendiera que el juego había terminado. Está bien, dijo mientras se alejaba. Pero recuerda, los errores que nos transforman son nuestra verdadera vida. Volví junto a Luis, sintiendo cómo mi máscara comenzaba a resquebrajarse. Sabía que pronto la verdad explotaría, y con ella, todo lo que había intentado desesperadamente mantener unido. Después de esa conversación con Carlos, sentí que todo estaba fuera de lugar, como si mi vida hubiera tomado un rumbo que no podía controlar. Mi corazón oscilaba entre el deber y una pasión abrasadora que me consumía desde dentro. Trataba de evitar a Carlos, pero cada vez que estábamos cerca, la chispa entre nosotros se encendía como un fuego imposible de apagar. A la mañana siguiente, salí temprano hacia la playa, cuando los demás aún dormían. Quería estar sola, buscar respuestas dentro de mí. Pero, como si hubiera escuchado un llamado invisible, Carlos ya estaba allí, esperándome en la orilla.
Estaba de espaldas, mirando el horizonte, su silueta dibujándose con claridad contra el amanecer. ¿Estás buscando respuestas? Dijo sin girarse. Su voz era baja, pero cada palabra llegaba directo a mi corazón. Carlos, por favor, no lo hagas. Comencé, pero mi voz temblaba. Esto ha ido demasiado lejos. Se giró hacia mí, y sus ojos estaban cargados de emociones. En ellos había dolor, pasión, deseo. No puedo, susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Esto no puede continuar. Ya tomaste una decisión, Isabela, respondió él con firmeza. Solo necesitas permitirte ser tú misma. Me giré y corrí hacia el hotel, dejando a Carlos solo en la playa desierta. Dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo, y aunque sabía que ese caos dejaría ruinas, también sabía que tendría que vivir con las consecuencias. Cuando regresé al hotel, mi corazón latía con fuerza descontrolada. Apenas pude calmar mi respiración y abrí la puerta de la habitación. Luis ya estaba allí. Estaba sentado en la cama, su teléfono a un lado, y en sus manos tenía mi pulsera, esa que había perdido hace unos días. ¿Es tuya? Su voz era sorprendentemente calmada, pero conocía ese tono. Era la calma antes de la tormenta. Sí, intenté sonar lo más natural posible. Seguramente se cayó en algún lugar. Sí, seguramente, me interrumpió, apretando la pulsera en su mano. Carlos la encontró y me la trajo. Dijo que la halló en la playa. Pasas mucho tiempo allí, Isabela. Sentí la garganta seca. Cada palabra de Luis era como un golpe contra el frágil cristal, detrás del cual intentaba esconderme. Luis, empecé, pero él levantó la mano para detenerme. No hace falta. Se levantó, y su mirada atravesó la mía como un rayo. Quiero saber la verdad. ¿Me estás engañando? El mundo a mi alrededor se detuvo. Había llegado el momento que más temía. Podía mentir, intentar negarlo todo, pero sabía que Luis merecía la verdad, incluso si eso nos destruiría. Sí, mi voz fue baja, pero las palabras claras. Es verdad. En el rostro de Luis se reflejaron una mezcla de dolor, decepción e ira. Cerró los ojos, como si tratara de contener las emociones que lo desbordaban. ¿Desde cuándo? Preguntó. No mucho tiempo. Fue un error. Di un paso hacia él, pero retrocedió. Luis, por favor, no significa nada. ¿Nada? Su voz tembló y negó con la cabeza. Me traicionaste, Isabela. Todo lo que construimos lo tiraste por algo que no significa nada. No quería que esto pasara. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Estaba infeliz, Luis. Buscaba algo que me faltaba. No sé por qué ocurrió. Porque tú lo elegiste. Su voz se endureció. Tú tomaste esa decisión. Tomó sus cosas, arrojándolas en su bolsa con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sabía que nuestra relación se estaba desmoronando en ese momento, pero no podía hacer nada para detenerlo. Luis, por favor. Traté de detenerlo, pero él me miró con una expresión que me dejó paralizada. No sé si algún día podré perdonarte, dijo. Pero ahora no puedo estar aquí. Salió de la habitación, dejándome en el vacío que yo misma había creado. Todas mis excusas, todas las emociones que intentaba comprender, se desmoronaron como polvo. La tormenta había pasado, dejando solo ruinas tras de sí. Cuando la puerta se cerró detrás de Luis, el silencio me golpeó como un estruendo ensordecedor. Me quedé sola en la habitación que habíamos compartido todos estos días. Cada rincón ahora me recordaba lo que había destruido. Las cosas de Luis, abandonadas sobre la cama, eran como fantasmas de un pasado que yo misma había desmoronado. Me dejé caer al suelo, cubriendo mi rostro con las manos. Las lágrimas caían sin cesar, como si no solo fluyeran, sino que arrastraran consigo todo lo que había dentro de mí. El miedo, la culpa, el amor que una vez sentí por Luis. Todo excepto el vacío. Pensé en sus palabras. Tú tomaste esta decisión. Y tenía razón. Nadie me obligó a seguir este camino. Nadie más que yo misma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dejé llevar por esos sentimientos?
¿Por esa debilidad? Recordé a Carlos, sus palabras, sus caricias. Me hizo sentir viva, aunque solo fuera por un instante. Pero ese instante me costó todo. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué estaría sintiendo? ¿Pensaría que lo nuestro podría haber sido algo más? ¿O para él solo fue otra aventura pasajera? La mañana llegó demasiado rápido. Afuera comenzaba un nuevo día, pero para mí no traía ni alivio ni esperanza. Recogí mis cosas casi de forma mecánica. María intentó hablar conmigo. Su mirada estaba cargada de compasión, pero la evité. Ya no quería consejos ni consuelo. Cuando subimos al autobús que nos llevaría al aeropuerto, Luis se sentó en la última fila. Miraba por la ventana, como si yo ya no existiera. Entre nosotros no solo había silencio, sino un abismo inmenso que yo había creado. Carlos no estaba. Había desaparecido tan repentinamente como había llegado a mi vida. Quizá entendía que su presencia solo empeoraría las cosas. Quizá también se sentía culpable. Pero ya no intenté entenderlo. No tenía derecho. En el avión me senté junto a Luis, pero nuestros mundos ya no se tocaban. Quise decir algo, explicar lo inexplicable, pero sabía que las palabras no cambiarían nada. Había destrozado su confianza, y aunque algún día pudiera perdonarme, nuestro pasado permanecería roto para siempre.